concreta de esas. Listo. Espero que nadie la haya traído, porque ya no se me gustaría la cabeza. Bueno, lo primero agradecerte esta exposición, que además a mí me reconcilia con cuando era alumno tuyo y aprendía tanto y me fascinaba tanto y me daba cuenta de lo plural que es este arte, ¿no? De la filosofía, que a unos nos hace hablar de los griegos y a otros de poner máquinas de Turing en el borde de un agujero de gusano. Todavía nos llamamos... Hombre, es preferible que vaya a la máquina de Turing, no que vayas tú. Bueno, él iría, porque bueno, él iría. Pues entonces avísame, te llevas la máquina de Turing. Pero tengo ciertas, lo que se espera, ¿no? Tengo ciertas críticas que estoy seguro que sabrás desmontar, y un mensaje de aliento a los amigos físicos, quiero decir, de lo que os acusa. Lo de la teoría del todo es algo que desde Heráclito a Leibniz, y quién sabe si hasta hace muy poco los filósofos seguían dándole vueltas. Pero sí quisiera hacer unas precisiones que probablemente sean erradas, pero quiero que me expliques por qué son erradas. Uno, cuando señalas el concepto de todo es problemático, o no hay un concepto de todo, no sabemos lo que es una teoría del todo, yo creo que basta con que lo definamos. Quiero decir, efectivamente, el concepto de todo no simplemente es polisémico, sino que responde a distintas categorías gramaticales. En ocasiones funciona como un cuantificador, todo hecho, todo coche, todo individuo, todo como cuantificador, pero también como sustantivo. Y yo creo que si los físicos tienen algo de filósofos, y lo tienen, el todo que nos interesa es el todo que se dice en sustantivo, ¿no? El topán de los griegos o el tapanta, esto es un todo que efectivamente lo engloba absolutamente todo. Si dentro de ese todo entra el no ser, tendríamos que verlo luego, pero quiero decir que yo creo que solo sería interesante una teoría del todo cuando es una teoría que apela efectivamente a ese gran sustantivo para el cual no conocemos los límites, pero que se expresa en esa rotundidad. De modo que sí, tendría que incluir la conciencia y todo este tipo de cosas. De modo que si yo señalo que la teoría o la obsesión que han tenido los grandes pensadores físicos filósofos por el todo, entendido en ese nivel superlativo, es el que nos interesa, yo también diría, creo que algunas de las críticas que tú has formulado no serían efectivas o podrían reformularse en el siguiente sentido. Tengo la sensación de que tu exposición lo que vendría a decir es con el instrumental que hoy contamos no podríamos resolver una teoría del todo en cualquiera de los grados con los que nos movamos en torno al concepto de todo. Pero eso se parece demasiado si estamos nosotros construyendo una escalera o estamos subiendo una escalera porque queremos llegar todo lo arriba que se pueda llegar. ¿Y cuál es ese arriba máximo? Bueno, el que sea. Pero tú señalas, con esta escalera vemos que los peldaños 3, 4 y 16 no vamos a llegar nunca a esa altura. Y si nosotros seguimos tendiendo hacia arriba habrá un momento donde se quebrará y no llegaremos muy alto. Yo tengo la sospecha que, desde el principio, todos aquellos que apostaron por conocer una ley que pudiera regirlo todo, lo que exigiría es un replanteamiento absoluto, donde efectivamente no habría aritmética, donde efectivamente no estaríamos utilizando los ladrillos que utilizamos hoy dentro de los paradigmas de la ciencia contemporánea y sería una reformulación. De modo que yo diría, entiendo que probablemente los físicos hoy con el instrumental que cuentan tendrían que hacerse cargo, tendrían que heredar los problemas que tú estás manejando. Pero si nos tomamos en serio la teoría del todo, esto es el todo como un sustantivo, tendríamos que cambiar, es decir, el cambio de paradigma sería de una rotundidad absolutamente inaudita. Sería probablemente el verdadero cambio de paradigma, donde no habríamos de servirnos de nada de lo que estamos utilizando hoy, porque debería reformularse todo desde el principio hasta construir una teoría que estuviera exenta de esos problemas. Aún así requeriría una precisión ontológica cuando decimos, si habría que explicar, tú antes has usado, yo creo, que no de un modo ajustado, decías, la aritmética subsume la teoría del todo. No, ni siquiera diría, la teoría del todo tendría que subsumir a la aritmética. Pero voy a más, tendría que dar cuenta de un sistema fallido como pudiera ser, eso me parece que es una trampa y es de niveles de lenguaje, eso es como decir, una teoría del todo tendría que dar cuenta de una teoría como el creacionismo que es absurda y que es falsa. Depende, pero esas disquisiciones irían para otra pregunta. No sé si se me ha entendido algo de lo que te he dicho. Algo sí. Todo, ¿no? Pues quédate. La última parte, obviala. Pero digo, ¿era pregunta? Sí, no, claro. Bueno, era una... Es decir... Bueno, yo voy a hacer como si respondiera. A ver, hay varias cosas, obviamente. A ver, yo lo que estoy intentando, en cuanto a mi problema con el todo, que se maneja en la física, no es exactamente, he dicho, no es mi principal problema. Saber si es un todo que tiene unos límites, que puede ser definido, ¿no? Aunque solo sea un modo de aproximación. ¿Bien? Yo doy por sentado que eso se puede hacer siempre y cuando uno respete los límites, por ejemplo, de lo que sabemos acerca de teoría de conjunto. Yo he observado
que a veces esos todos que se manejan bordeando el peligro, bordeando el riesgo, ¿vale? Y a mí siento el mismo vértigo que siento cuando me aproximo a las paradojas clásicas de teoría de conjuntos. Sí lo he notado, lo he percibido a veces cuando en charlas de cosmología, ¿eh? Creo que ese problema está latente, pero no es el principal. El principal que he intentado exponer aquí es, dando por sentado que pudiéramos definir un todo sustantivo, como tú has dicho, el problema que creo que hay en física teórica es resolver cuál es el ámbito nomológico al que se aplican sus leyes. Porque estamos permitiendo que en ese todo quepa el fenómeno de la conciencia, que consideramos de alguna manera como relacionado o en ocasiones equivalente a lo indeterminado. Lo indeterminado en el sentido como es lo libre, lo que no está sometido a un régimen nomológico mecánico. Entonces, creo que lo que he expuesto, podéis postular un principio de decoherencia entendido como hasta aquí llegó el caos, a partir de aquí no. A partir de aquí tenemos leyes, y esas leyes empiezan a partir de las sociedades humanas de suficiente tamaño. Bueno, a lo mejor lo que se me ocurre a mí, ¿vale?, es completamente caótico. Lo que se nos ocurre en casa es completamente caótico. Lo que nos ocurre en mi pueblo es bastante caótico, pero no del todo. Lo que se ocurre en el mundo es una cosa que se puede determinar. Es un ejemplo muy vasto. Yo no lo sé, digo que ese problema lo tenemos. O se tiene cuando uno tiene que determinar dónde empieza la frontera de lo que puede describir mediante leyes de tipo mecánico. ¿Vale? Ese es uno de los problemas, o el problema inicial al que yo me refería. Y una de las opciones he dicho, bueno, a lo mejor el destino de una teoría del todo simplemente es reconocer que la conciencia acaba invadiéndolo todo. Por tanto, realmente, ¿por qué no podría estar ocurriendo que nuestro crecimiento, esto es una hipótesis descabellada, pero me atrevo a decirla aquí porque estamos entre amigos, ¿por qué no podría ocurrir que en realidad el cosmos está siendo invadido por la historia? Pues, al fin y al cabo Hegel está sobrevolando ahora mismo por aquí, ¿no? Estas cosas. No. Estás pensando no en Hegel, estás pensando en Marx. No, yo pensaba que Hegel. No, estaba siendo bueno. Estás pensando en Marx. Estaba siendo bueno. Espera, y luego había otra cosa que ya no, al final ya no me ha quedado claro, que era, pero bueno. Vuelvo a lo básico, es decir, estás acusando a la eventual teoría del todo de heredar problemas de las teorías parcelarias que hoy manejamos. Parcelarias quiere decir de aspectos concretos. No, es decir, es no que tendría esas por qué teorías heredar no, es que, la debilidad no, de la es que esas, claro, pero o es dicho que, de otra manera, más fácil todavía. A ver, si cuando Nietzsche dice no existen hechos, todos son interpretaciones, ¿eso podría ser una teoría del todo? Errada, pero quiero decir, ¿por qué tiene que ser física la teoría del todo? ¿Podemos pronunciar una oración con sentido que resuelva no. incluso una Yo he dicho que una teoría del todo que renunciara a las matemáticas podría ser una buena teoría del todo. Ya, entonces ya estamos de acuerdo. Es así porque se libera de todas las cortapisas. No te lo he Cuando entendido. dices, oye, perdona, Es así. cuando dices, Espera, bueno. perdona. No. No, es solamente una aclaración. Y cuando dices las matemáticas te refieres a cualquier forma pensable de matemáticas. No, digo, en el estado actual del conocimiento. Pues decir, matemático. No soy tan soberbio, no soy tan soberbio. Es decir, que no pretendo llevarlo tan lejos. Ahora bien, también te digo que para imaginar esa matemática del porvenir, creo que el término matemática tendría que estar muy redefinido, ¿no? Pero muy intensamente redefinido. También quiero decir una cosa. ¿Tú intentarías explicar el comportamiento de tu coche con una única teoría? Tiene mucho. Sé que tiene coche también. Es decir, habitualmente aceptamos relacionarnos con artefactos, cuyos principios explicativos están formados por teorías muy diversas que no guardan una gran relación entre sí, o al menos tú no necesitas saber cuál es la relación entre ellas. Parte del comportamiento del coche es termodinámica, parte del comportamiento del coche, ¿vale?, es la dinámica, parte del comportamiento del coche es tu psique, es decir, la relación con tu conciencia, la ergonomía, las normas de la circulación. Tener una sola teoría para explicar el comportamiento del coche no parece muy razonable. Lo que estoy pensando es, ¿no será un prejuicio nuestro, en cierto modo, el tener que tener una única teoría por objeto? Bueno, es una de las cosas que yo pensaba hoy discutiendo y viniendo para acá con diversas personas. A lo mejor ahí estamos pecando de una sobresimplificación, ¿no?, de cuál es el papel de una teoría con respecto al objeto que tiene que explicar.
A ver, yo primero no soy física, entonces... Ya, bueno. Lo sienta lo diga, yo soy así cónyuge de físico, nada más. Bueno, yo tengo que decir que creo que durante mucho tiempo la ciencia sí que estaba muy orgullosa de que iba a conseguir obtener la última ley, pero yo creo que los que realmente son científicos creo que han perdido ese orgullo. O sea, desde el mismo momento que la luz, por ejemplo, tienes que explicarla como onda y como corpúsculo, porque no puedes explicarla con una sola ley, pues, bueno, Pedro muchas veces decía que la única ley era que no había ley, ¿vale? Entonces, yo creo que es que no es necesario. Yo creo que como somos tenemos esos límites, pues es que es imposible abarcar, porque simplemente hacemos lo que observamos. Y cuando tú estás estudiando termodinámica, tú delimitas un sistema y para poder estudiar algo. Incluso en termodinámica tú planteas esas variables de un sistema en un estado, pero tú no puedes saber las condiciones del sistema inicial o final, tú vas a estudiar las variaciones. Es decir, que yo creo que ahora mismo somos mucho menos orgullosos y pensamos realmente que no podemos ni llegar a esa teoría del todo. Y por ejemplo, lo que has hablado de la singularidad es que en la singularidad no se cumple ninguna ley física, ¿no? Entonces sería imposible. No sé, es simplemente para decir que realmente ahora, por lo menos la sensación que tengo es que los científicos, incluso Stephen Hawking, son menos orgullosos. Ahora sí, pero, a ver, yo creo que conviven ambas tendencias. Sí. Y es más, creo que conviven ambas tendencias en las mismas personas, lo cual es más alarmante. Porque, por ejemplo, leyendo hoy un comentario, o el otro día un comentario sobre el propio Dirac, ¿no? Cuando decía, hombre, es verdad, ¿no? Y podemos decir que la realidad ya no tenemos un acceso determinista a ella, porque no podemos resolver, lo único que podemos resolver es cuál es la probabilidad de que una partícula se encuentre en esta posición. Es decir, lo que podemos es determinar la función de onda y decir, pero la evolución de la función de onda es completamente determinista. A ver, ¿con qué nos estamos quedando? Esa es la cuestión. Tú puedes ver, incluso hablar a una misma persona. Y está bien, es humano, en eso estoy completamente de acuerdo si te cojo el sentido de tu intervención. Es decir, yo no les estoy echando a estos la bronca, de decir, es que no, además no va conmigo. Es decir, yo más bien mi posición a ese respecto es, y por tanto lo abandonamos porque es desesperado. No, al contrario, porque es desesperado hay que insistir todavía más en ello, ¿vale? Siempre, a mí, yo supongo que yo sería el tío que va cuando la batalla está perdida, ¿no? Pero si no, no me gusta, si no me da igual, para ganarla ya ves tú, que vaya otro. Entonces, yo veo ambas cosas, no... Es que la propia ciencia te está demostrando que no puedes, yo creo, llegar a esa teoría del todo. Yo no sé... A ver, es verdad que hay una parte de ciencia que es humilde y una interpretación del conocimiento científico que te lleva a la humildad, ¿vale? Y científicos humildes, y los hay completamente soberbios. O sea, yo creo que ambas cosas son ciertas hoy por hoy. Sí. Ambas cosas, ¿eh? Y filósofos. Joder, ya te digo. Bueno, filósofos casi todos somos soberbios. No sé si hay por ahí... No, ibas tú. No, ¿cómo? No, bueno, no, tú, es verdad, perdona. Vamos a ver, ¿qué es como empiezas tú? A ver. A ver, y luego hay que decir, a ver cómo lo digo. Vamos a ver, aprovechemos que tenemos un físico en la sala, que esto es como de aquí vemos pero me voy a responder rápidamente. el físico, vengan todos, tenemos un físico. Y todo el mundo, mira, y le tocamos. Vamos a ver, imaginemos que tienes pues, un fenómeno así de turbulencia, ¿no? Y entonces, no con una máquina de Turing, que eso parece que es algo así como muy de Turing, sino sencillamente con un computador, ¿no? Con un ordenador haces tu cálculo, ¿no? Y tu cálculo, ahora utilizo un término que ha aparecido mucho en el que utilices, describes el fenómeno. Pregunta, como físico, lo que tú crees, sientes, experimentas, supones, en tus mejores sueños, crees que tu cálculo representa, reproduce, describe el cálculo mismo que ha hecho la naturaleza,
el cálculo mismo que ha hecho la naturaleza, o que lo que estás haciendo es un cálculo que describe no sabes qué que ha hecho la naturaleza. En el siguiente, Eso es Feynman, ¿eh? en el siguiente sentido, tú has dicho antes, ¿podemos realizar tareas infinitas en un tiempo finito? Bueno, el viejo Zenón y sus paradojas ya lo dijo, sí, constantemente, y se llama caminar. Quiere decir, si queremos, no podemos calcularlo, pero la naturaleza resuelve el problema constantemente. Es decir, si aceptamos que resolver un problema es, qué sé yo, encontrarle una solución a una ecuación, o sencillamente resolver el cálculo, digamos, si la naturaleza misma, si la realidad misma, si el todo mismo estuviera calculando constantemente, entonces se podría decir, nosotros quizá no podremos nunca reproducir ese cálculo, pero la naturaleza ese cálculo lo hace constantemente. Planteado esto, lo que te pregunto es, cuando tú dices quizá no podamos tener nunca una teoría del todo, con eso, y como verás, el planteamiento de San Pablo lo creo a lo que he planteado antes, a nuestro físico. Lo que dices es, no podremos describir nunca una teoría que el todo está constantemente actualizando, o lo que dices es, el todo mismo ni tiene una teoría, ni la puede tener, ni la está actualizando nunca, porque la teoría no existe. Me parece que son cosas distintas. No sé si me estoy... Yo diría lo segundo. Es decir, tú dices que el todo mismo no tiene una teoría. ¿Qué decir? Pero quiere decir que no la practica. Ah, que no tienen... Ah, no. Que no, vamos a ver. No, vale. Es decir, son cosas... lo que decía Diego antes, te interpretaba en términos de hay una escalera, vamos ascendiendo y sabemos que esa escalera no llegará nunca hasta el final. Pero ese final debe estar ahí. ¿Y por qué? Porque, digamos, ¿cómo decir? La naturaleza se computa constantemente a sí misma. Y le salen los cálculos. Los que sean, pero le salen. ¿Y por qué? Principio antrópico, porque estamos aquí. ¿No? Pero tú dices, no. No hay cálculo de la naturaleza. No hay teoría de la naturaleza. Entonces, lo que defenderías es, creo, que la naturaleza es sin teoría. Sin teoría del todo. A ver, si te entiendo bien, es que... Si no me entiendes, te lo repito. De otra manera, no. Si te entiendo bien, un problema es... Podemos decir que la realidad en sí, ¿no? El mundo, ¿calcula? No. No podemos saberlo. Sería mi respuesta por la propia constitución de la pregunta. Estamos hablando de lo numérico, ahí no tengo acceso. El problema es, en la descripción que nosotros podemos hacer, lo que sabemos a fecha de hoy es que el carácter nomológico, es decir, el comportamiento, ¿no? al que nosotros podemos acceder, que nosotros podemos describir, es muy defectuoso en el sentido de que ni tenemos constancia de la consistencia de nuestras teorías, ni tenemos un control excesivo sobre la evolución de nuestros cómputos. Perfecto. Eso es lo que quiero decir. A fecha de hoy. ¿Esto es un estado final del conocimiento? Evidentemente, todos hemos leído suficiente historia de las ideas como para dudar que podamos afirmar algo tan grueso como eso. Sí podemos afirmar lo siguiente. Creo que es hasta donde yo estoy dispuesto a llegar hoy y con, digamos, mi estado de ánimo presente, ¿no? Podemos afirmar que con el aparato conceptual que hemos heredado, más bien nos vemos abocados a una serie de callejones sin salida, que comprometen qué es tener una teoría y que comprometen qué es determinar un cómputo, qué es ejecutar un algoritmo, qué es ejecutar una tarea efectiva. Esa ecuación tiene dos soluciones, ¿vale? O el futuro será así por siempre jamás, no lo creo, o esos conceptos tienen dentro de sí problemas intrínsecos que son los que hay que atacar, que son los que hay que resolver. Y probablemente hay que hacerlo mediante
repensando muy intensamente conceptos muy fundamentales que proceden de las ciencias formales o de nuestro ingenio matemático más elemental. Y para los cuales probablemente aún no disponemos ni siquiera de los comienzos correctos. Dicho de otra manera, creo que necesitamos repensar todos nuestros conocimientos formales y todos nuestros conocimientos matemáticos desde fundamentos ligeramente distintos, que todavía no están con nosotros. No sé si... Sí, sí. Por tanto, ¿cómo te diría yo? Necesitaríamos recorrer un camino similar quizá al que se tuviera que recorrer desde la matemática griega probablemente hasta el siglo XIX con Cantor, Dedekind y otros. Y realmente hay que repensar mucho. Yo creo que hemos llegado hasta donde se podía con lo que tenemos. Y que incluso pienso, y esto es ser muy radical, ya lo sé, me vais a correr a gorrazos, que nuestra estructura cognitiva todavía no está preparada para manejar las nociones que nos permitieran dar el siguiente salto. Signifique eso de estructura cognitiva lo que Dios quiera que signifique. Ahora vas... Ahora va el físico, el físico. Tú, y luego, vale, tenemos un físico. El físico que hasta hoy estaba contento de ser físico, pero que a partir de tu charla está replanteándoselo mucho. No, la verdad está muy bien. Está muy bien. Me gusta que me hundan la vida. Pero efectivamente, no me hagas esto cuando todavía estoy buscando. La verdad duele. ¿Quién quiere la verdad, no? Como un físico. Bueno, en fin, a ver, muchas cosas, ¿no? Aunque soy físico, no soy un gran físico, digamos, no soy un físico experimentado, no puedo ser ni de lejos un representante, digamos, de la física, ¿no? Por hacer un poco, a ver, lo que tú llamas las teorías del todo, ¿no? Yo entiendo que está en el contexto de la gente que trabaja las teorías de cuerdas y estas cosas, de muchas dimensiones, etcétera, donde aunque hasta ahora están desarrolladas solo de forma lo que se llama perturbativa, es decir, un poco aproximada, pero se prevé o se supone que tiene que haber una teoría, que le llaman la teoría madre, que contiene todas las teorías, etcétera. Yo no sé especialmente de cuerdas nada, es decir, prácticamente nada, con lo cual no puedo ser, digamos, representante de esa idea. Lo que yo puedo decir desde mi perspectiva es que a mí esa idea y esa afirmación de los físicos de la teoría del todo, primero, como pasa en muchas cosas, creo que cuando los físicos hablan, ya lo dije creo que en la primera charla, es decir, cuando utilizan un lenguaje particular que utilizan los físicos y lo aplican o se entiende desde un lenguaje más general, es decir, cuando hablan de la teoría del todo es una cosa concreta que no sé si, bueno, creo que no, tienen en cuenta todas estas cosas, elementos que tú has dicho, ¿no? Aun teniendo, digamos, aun restringiéndonos a esos elementos estrictamente físicos o matemáticos que hablan los físicos de la teoría del todo, yo sin conocerla, digamos, esto no sería una actitud muy correcta, ¿no? Pero sin conocerla, siempre he sido es decir, he tenido grandes sospechas de una afirmación como esa, es decir, una teoría del todo, es que ya, no sé, a mí me suena hasta estéticamente mal, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco tu charla para confirmar que estas cosas, quiero decir, yo en ese sentido no tengo ningún problema en aceptar un poco los argumentos que ha dado, porque ya me parecía esa afirmación bastante pretenciosa y bastante poco plausible, como, pues ahora con los argumentos que tú das, pues perfectamente, vamos, quiero decir, con mucho más motivo, ¿no? Vuelvo a eso, lo que yo creo que en física se llama teoría del todo es algo mucho más concreto, y concretamente, además, los físicos que no son tan pretenciosos, no pretenden conseguir tanto, un poco como ha dicho antes Carmen, digamos, el objetivo es mucho más modesto, pero casi diría infinitamente más modesto, es decir, es una cosa, es casi, bueno, entender cosas que nos pasan en nuestro casi día a día y, bueno, se va uno cada vez más alejado del día, pero en el fondo son cosas mucho más tangibles que estas cosas de las que hablas tú, que por supuesto tienen mucha más profundidad y están en la base de todo lo que luego se hace. Entonces, eso sí es verdad que hay muchos físicos, digo físicos como un poco paradigma de esta ciencia teórica, ¿no? Que dan por hecho que lo último que se puede saber casi de la naturaleza es esto que ellos tratan, ¿no? Y ellos no
no tienen en cuenta que su teoría matemática en la que está basado pueda tener ese tipo de problemas. Entonces, ellos están tan convencidos y es más, cualquier persona que intentase decir lo contrario, seguramente se puedan llevar pues todas las enemistades porque dicen, no, pues si es que yo ya he llegado a una claridad tal, cuando luego en realidad es verdad que uno ve estos principios y ve que todo esto, pues, bueno, tiene un rigor muy, hasta cierto punto, relativo. Yo pienso, en mi punto de vista, es decir, las ciencias, en ese sentido, son relativas, por lo menos no son tan absolutas, ¿no? Son hipotéticas, dado estas cosas, y dado estas, si podemos hacer esto, y qué podemos obtener, etcétera. Entonces, es todo como mucho más restringido. Pero sí, pero luego, como has dicho tú, también creo que en el fondo, en el interior de, si no de todos los físicos, de la mayoría, siempre hay esta idea de unificar, de conseguir el conocimiento de absoluto, ¿no? De en el fondo saber todo, ¿no? Esto de una ley, ¿no? No sé hasta qué punto yo apuntaba cuando decía esto de una ley, que tendrá que ver con esta cultura de un Dios, ¿no? Del uno, del que tiene que ser uno, y si son muchas cosas ya no me fío, etc. Entonces, bueno, por resumir, yo no puedo defender, digamos, esa teoría del todo. Primero porque no la conozco del todo. Segundo porque no me parece bastante sospechosa. Y tercero porque ha quedado en evidencia completamente, ¿no? O sea, quiero decir, no seré yo aquí el que defienda eso, ¿no? Pero quizás sí me gustaría, para un poco el debate, es plantear una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, tú planteas esta teoría desde esta física o este mecanicismo laplaciano determinista, ¿no? Pero eso en realidad, como ha dicho un poco también Carmen, en la física contemporánea, bueno, queda un poco en entredicho, ¿no? Por este determinismo tan clásico, ¿no? Por la mecánica cuántica y por... Es verdad, como dices tú, que la evolución de la constante de Schrödinger es determinista, pero las condiciones iniciales no lo son. Con lo cual, al final, lo que tú tienes es una serie de... Es decir, tú nunca conoces el sistema completo y, por tanto, no tienes ese conocimiento. Entonces, yo creo que ya en el siglo XX se ha renunciado un poco a tener un conocimiento pleno y absoluto de todo, ¿no? De todo, claro, teniendo en cuenta si ni siquiera está de forma correcta aplicado esto, ¿no? Luego otra cosa que sí me ha parecido muy interesante también, claro, hablas de esta cuestión de la conciencia, ¿no? Claro, ¿qué variables físicas? Yo creo que la gente que defiende esta teoría del todo es porque dice, bueno, en el fondo nuestra conciencia no es más que una serie de impulsos eléctricos, etcétera, y por tanto si yo tengo una teoría de todas las interacciones fundamentales, pues por tanto tengo una teoría... Entonces, estaba asumiendo, como dices tú, que es completamente determinista, es decir, todo lo que nos pasa es determinista. En realidad la conciencia es una ilusión, porque en el fondo esto no tengo libertad, esto pasa porque está de pasar, etcétera, dadas las condiciones iniciales, etcétera, ¿no? Cabría esta salvedad de que si no tengo claras las condiciones iniciales, pues ahí hay un rango en el que podrían pasar, ¿no? Y un poco, claro, yo no asumo, digamos, esta cosa completamente determinista, ¿no? Y de la mecánica clásica, pero esto de la conciencia, claro, es difícil de ver plantear desde física. En física quizás se plantea algo que está relacionado, pero es distinto, que es el observador, ¿no? Porque no es tan complicado, en el sentido no tiene esta carga de conciencia, de libertad, pero bueno, por lo menos se puede digamos, modelar más fácilmente, ¿no? Y la cuestión está, por ejemplo, ¿cuál es el papel del observador en las teorías físicas? Y no está, vamos, a mi punto de vista, hasta lo que yo sé, que como digo, no soy ni mucho menos un experto ni un representante no está nada claro. Es decir, ¿cuál es el papel del observador? Y además es una pieza clave. Por ejemplo, en cosmología hay una cosa muy interesante, hay una interpretación, que Pedro la comentaba muchas veces, respecto a lo que tú has dicho, de si somos capaces de influir, que se llama el universo participativo de Wheeler, que venía a decir básicamente... Principio antrópico, ¿no? Bueno, antrópico o participatorio, depende cómo... Y viene a decir que nosotros creamos el universo con el hecho de observarlo, ¿no? Que está basado un poco en la mecánica cuántica, que dice que no existe nada, sino que solo existe cuando yo lo observo, y en el momento en que yo lo observo, esa función de onda colapsa, y por tanto me da un resultado concreto. Eso Wheeler lo aplicó al universo entero, y entonces vino a decir que el propio acto de observación era el que creaba el universo, y por tanto creaba el propio origen del universo, la propia singularidad, etc.
supongo que es muy complicado, pero quiero decir que sí hay... que el papel del observador puede llegar hasta ese punto de ser crucial y de ser complicado, ¿no? Bueno, habría muchas cosas, pero por concretar, esto que has dicho de coherencia, sí, pero también es una cosa un poco es curiosa, porque en el fondo de coherencia inicialmente requiere de unas leyes deterministas, luego por el hecho de obviar o digamos o de prescindir de una cierta información, obtengo que sobre lo que sí puedo tener información sí cumple estas leyes deterministas, pero de forma, no sería una, digamos, de forma fundamental, ¿no? Y bueno, habría muchas, vamos, es que me ha surgido, me iba apuntando 20.000 cosas y me surgirían, pero bueno, por cortar y también por dejar un poco que la gente... todo esto que tú has presentado, voy a ser malo, ahora digamos, voy a contestar yo, ¿qué posibilidad hay de que esté equivocado? Es decir, como se ha dicho, Ninguna. se parte... y específicamente una cosa, ¿no? Se parte de una serie de leyes, que por lo que veo son muy deterministas, etc. ¿Qué influencia tiene en todo esto, que yo entiendo poco, pero creo que tiene mucha influencia, estas cosas de la computación cuántica, donde parece que estos procesos que clásicamente son infinitos, cuánticamente podrían... ¿Qué influencia pueden tener concretamente las leyes de la mecánica cuántica, que son las que un poco tenemos, ¿no? Pero digamos, si extiendo un argumento, ¿qué influencia podría haber otros argumentos que pudiésemos... Esa pregunta me la quedo. pudiésemos resolver, ¿no? A ver, te empiezo respondiendo por el final porque conecta con otra de las observaciones tuyas que me parecían más interesantes. Si rascas, en el fondo de mi presentación, lo que había era una demanda de otro género de indeterminación, de incertidumbre, que pudiera o que tiene que convivir al lado de la incertidumbre que la física teórica ha descrito durante el siglo XX. La incertidumbre de los lenguajes formales, de los lenguajes con los que expresamos a un nivel formal, matemático, la realidad. Es decir, no, la única incertidumbre que hay no es, por ejemplo, la que ha descrito la mecánica cuántica. Hay otras incertidumbres que tienen que ver con el modo en que los seres humanos creamos teorías. ¿Bien? Entonces, y ahora me haces la pregunta del millón. Podríamos, por ejemplo, a través de la computación cuántica, estar avanzando, yendo más allá de la computación clásica o estándar. Mira, la cuestión es tanto como resolver el siguiente enigma, porque realmente es un enigma. Yo trabajé en estos temas hasta aquí, hasta donde yo te voy a decir exactamente ahora, y lo dejé porque vi que eso para mí era un callejón sin salida. A ver, ¿de qué va la computación? ¿Es lenguaje o es materia? Si es lenguaje, como yo pensaba cuando abandoné esto, ahora no lo pienso tanto. Entonces, mi pregunta cuando yo hablaba con los que se dedicaban a computación cuántica es: déjame de rollos, dime tu lenguaje de programación y yo lo reduciré al clásico. Mediante una prueba matemática yo te diré que toda función cuántico-computable es Turing computable. Si eso es así, no hemos avanzado nada. Es más rápido, lo reconozco, pero los lógicos, una potencia de 10 más o menos, nos da igual. Los lógicos nos movemos por indeterminaciones absolutas, o sea, por límites absolutos. Entonces la cuestión es, si la computación es lenguaje, dime cuál es el lenguaje de programación que tú utilizas para programar tu máquina cuántica, y yo te demostraré que toda función cuántico-computable es Turing computable. Y no habremos avanzado nada. Si no es verdad que la computación sea solo una cuestión, ¿vale?, de lenguaje, entonces estamos hablando de otra cosa. Porque la computación cuántica sí que podría, por ejemplo, afectar radicalmente algunos problemas, como por ejemplo la ecuación, la igualdad, cuyo valor no es conocido, P igual a NP. Es decir, todos los procedimientos son calculables, que son calculables en no polinómicos, son reducibles a polinómicos. Ahí podríamos estar hablando de algo, pero en el estado actual del conocimiento no lo sabemos. No lo sabemos. Yo, a ver, la frontera última a la que yo llegué es, mira, podríamos aceptar que existen computaciones
mecánico-cuánticas, pero entonces la transmisión de información no podría pasar al nivel clásico. De alguna manera tendría que pasar algo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Es lo más a lo Sí. que yo llegué en el ámbito de la computación. De hecho, eso es, vamos, no sé hacer, porque yo no trabajo en información cuántica o computación cuántica, pero por un lado parece que sí hay alguna diferencia de carácter esencial, pero parece también que en mecánica cuántica sucede esto. Es decir, hay cosas que se diferencian fundamentalmente de la mecánica clásica, tanto localidad, como hablábamos el otro día, o mejor dicho, no local, etcétera. Pero claro, luego, digamos, está el problema de la transmisión de información, hasta qué punto esa transmisión viene a solo darse en el ámbito clásico y por tanto, lo que pasa es que claro, quizá ahí está por ver. La información cuántica, hasta lo que yo sé, es un área de trabajo relativamente reciente en el que mucha gente está trabajando muy interesantes, están haciendo cosas muy interesantes. No sé a nivel fundamental este que hablas de logia, respecto a lo de si es materia o información, yo lo que, bueno, lo que he trabajado, lo que he leído, es una nueva visión de la que quizá no hay una diferencia tan clara entre materia e información, ¿no? O por lo menos desde el punto de vista físico, claro, esto hablamos igual que siempre, ¿no? Desde el punto de vista físico, hasta qué punto la física no es una cuestión de manejar una cierta información, una cantidad de información, y hasta qué punto, por ejemplo, un átomo, desde el punto de vista físico, no es más que una configuración concreta de información, Claro, etc. si tuviéramos pizarra aquí, y es casi de agradecer que no la haya, sería un gran peligro, porque nos tendrían que echar. Te podría dar la demostración, y tú verías de qué forma realmente estás hablando de signos Claro. en el lenguaje. No es del todo cierto que esos signos no tengan algún tipo de correlato con unos significantes, a los que hacen referencia. Y que eso, de alguna manera, te pueda dar pistas. Por ejemplo, yo lo que hacía yo con lápiz y papel, me daban pistas de que el resultado de un cómputo, de una supertarea, no podía ser accesible desde las tareas estándar, porque entonces el argumento formal arrojaría una contradicción. Y de alguna manera tienes que postular algún tipo de frontera o inaccesibilidad entre unos procedimientos y otros. No su imposibilidad, no consigues demostrar la imposibilidad de que existan supertareas. La imposibilidad matemática, vamos, eso casi lo puedo afirmar, no existe. ¿Vale? O sea, los lógicos cuando nos dicen ¿es esto imposible? Hay una cosa maravillosa, se llama diagonalización, diagonalizamos. Y coges el problema y diagonalizas. Diagonalizar es una técnica más o menos sofisticada, pero es la única que tú puedes utilizar cuando te dicen ¿y esto no existe? Pues diagonalizo y demuestro que conduce a una contradicción. Esa es tu estrategia. Entonces, curiosamente, ahí lo que te sale es que la clase no diagonaliza, es decir, las supertareas son en principio posibles, no has conseguido bloquearlas, lógicamente, pero sí sabes una cosa, y es que no pueden sus resultados ser accesibles para cómputos estándar, porque entonces sí que se produce una contradicción en el ámbito estándar. Es lo más que os Pero puedo me contar. daría la Sin impresión- lápiz y papel, Me da la impresión por lo que habla, claro, yo no lo entiendo desde el punto de vista, pero me da la impresión de que vienes a decir algo así, o en algún momento parece que vienes a decir como diciendo, si sucediera, no podría suceder. Es decir, como si la lógica fuese más fuerte que la realidad, de alguna forma. Tendrías que verlo con tus propios ojos. Es decir, los argumentos son muy rocosos, en serio. Quiero decir, la lógica, me da la impresión, la lógica, como dices tú en el lenguaje, no es, bueno, claro, pero en el fondo es, quiero decir, no es tanto de cómo yo, de mi lenguaje, de cómo interpreto. No, si tú ves el resultado de un argumento lógico como estos que te estoy dando y has captado bien la idea, efectivamente es lo que te estoy diciendo. Es decir, no podría ser porque sería imposible lógicamente. Ya, Y tú dices, bueno, ¿y qué, no? Sí, es como negar. Bueno, ¿y qué? No, claro, ¿el qué? El qué es el siguiente. Si yo te expongo el argumento, yo te retaría a que me dijeras en qué paso Ya, claro. me he equivocado. Pero Y ahí podría sí ser a que lo te mejor, como verías en dices tú, la problemas. propia estructura desde el principio, que es lo que estuviese. Es decir, de alguna forma, como físico, si yo lo viese, claro, es delicado, ¿no? Porque el Cuando primer ves una acto- demostración estás delante de algo realmente muy duro. Sí, sí, pero la evidencia... es como si yo llego a una demostración que me dice que no estoy aquí hablando contigo, yo tengo dos posibilidades. O me creo esa demostración que no estoy aquí hablando contigo, Harías bien. o, o digo, esa demostración, me importa lo que diga, yo tengo la conciencia de que estoy aquí. Claro, aquí evidentemente hay conceptos que a mí se me escapan, digamos, como físico, es un ámbito mucho más filosófico. Pero
me da la impresión que en física, por ejemplo, a veces suceden cosas como que los físicos llegan a su teoría, están tan convencidos de la teoría, llegan a una conclusión que la teoría debería dar, que resulta que es contradictoria con lo que prácticamente uno puede ver, y te vienen a decir que la teoría está bien y que tú estás equivocado. Entonces, yo en concreto, que tengo algunas cosas que no estoy muy de acuerdo con algunas interpretaciones que vienen un poco a decir eso, me parece un poco raro. Es decir, como físico yo parto de lo que observo y de esa evidencia, y luego tendré que construir cosas que me expliquen esas evidencias. Claro, lo que tú me planteas es lo contrario. Es parto de un lenguaje formal, de una estructura formal, llevo conclusiones y luego mi realidad se tiene que adaptar un poco a eso. Bueno, supongo que son dos formas de verla, me cuesta. ¿No? Son dos formas de verlo. Pero date cuenta de una cosa. Estamos hablando del ámbito de la teoría de la computación, que es un ejemplo en ciencia, en historia de la ciencia, en el que el concepto es antes que el artefacto. O sea que, claro, en muchos otros ámbitos de la física, el artefacto es primero y la teoría lo explica. Termodinámica es el ejemplo probablemente más claro, ¿no? Más obvio. Pero la teoría de la computación no. En la teoría de la computación se diseñan los artefactos una vez que tienes el concepto. Esto es así. Es decir, el concepto, digamos, la computabilidad como concepto de máquina de Turing o de la arquitectura de von Neumann, que es la que tienen estos cacharritos, ¿no? Es de los años 30 y... En concreto, el 36-37 es el primer concepto, digamos, la primera aproximación razonable, ¿no? Y las primeras máquinas son del 54. Entonces, y se diseñan a través de, bueno, tengo que hacer la circuitería que me permita realizar los cómputos de esta forma. Entonces, ahí nuestra experiencia es distinta, eso también tenerlo en cuenta. O sea, procedemos de una disciplina, o estamos asumiendo una disciplina en la que la teoría conformó la materia, entonces tenemos una experiencia ligeramente distinta. Pero en definitiva, si yo te pongo ese argumento, que tus sospechas son razonables, yo te haría el siguiente juego dialéctico, te diría, bien, vale, de acuerdo, es contraintuitivo, ya lo sé que es contraintuitivo, dime dónde me equivoco. Entonces, la lógica tampoco te obliga, ¿vale? No te obliga a asumirlo todo. Ojo, siempre hay posibilidades. Lo que pasa es que los precios son carísimos. Lo que tú tendrías a mí que negarme, para que ese componente contraintuitivo no se produjera, sería probablemente impagable. Eso es lo que te puedo decir. Puedes desmontar Turing, no puedes desmontar Gödel, se ha hecho, pero el precio a pagar es alto. Es más alto que asumir eso. ¿Vale? Pero bueno, luego Javi. Yo lo primero que quería decir es que normalmente cuando se presentan este tipo de resultados, este tipo de conclusiones a gente del bando científico, esto viene sobre todo por Salva, siempre se escudan en, bueno, pero eso es firme. Es decir, parece que se nos olvida que Turing y Gödel eran matemáticos. A día de hoy lo trabajamos o se estudia desde el ámbito de la lógica, desde el ámbito de la filosofía, porque en los años 30 los matemáticos profesionales prefirieron que eso era un callejón sin salida y que había que abandonarlo, ¿no? Que había que dejarlo, y la matemática académica iba a seguir otros derroteros. Pero esta gente era matemática. Esto lo digo por lo siguiente. Si hoy en día reivindicáramos que eran matemáticos, a lo mejor la gente del gremio científico dice, bueno, como lo han dicho los matemáticos, pues oye, pues es verdad, el universo es incompleto. Pero bueno, como lo dicen lógicos, que son lógicos filosóficos, espérate, que a lo mejor en algún puntico se han equivocado. No sé, esa es la percepción que muchas veces me da. Pero ahora, a la pregunta. Lo que quería preguntarte es, cuando te refieres a teoría del todo, valga la redundancia, ¿qué quiere decir con teoría del todo? Me explico. Yo con teoría del todo tenía entendido que era el intento que tenían los físicos a finales del siglo XX por intentar conjugar la teoría de la gravedad con la mecánica cuántica electrodinámica, la teoría nuclear fuerte, o la fuerza nuclear fuerte, y la fuerza nuclear débil. Creo recordar que eso era lo que se entendía, el intento de unificar estas 4 o 5 teorías, a lo que se entendía que era la teoría del todo. Entonces, la cuestión es, lo que tú vienes a decir con tu exposición es que, señores científicos, si ustedes entran a trabajar la teoría del todo desde este punto de vista concreto, es decir, como una propuesta de unificación de teorías físicas o físico-científicas, o físico-matemáticas, perdón, mejor dicho, fuertes, tengan cuidado que siempre van a verse afectados por este tipo de resultados de limitación. Pues unos resultados de limitación que además son fuertemente virales y por tanto van a afectar a todas sus teorías. Ese es un planteamiento que yo entiendo fuerte.
señores científicos, si quieren ustedes unificar, se van a dar con estos resultados de limitación. Pero luego está lo segundo, que es un poco en la línea de lo que decía Diego y un poco también lo que decía Jorge. ¿Entenderíamos que esa unificación de teorías vendría a ser la expresión completa de la realidad? O, ya, yo te escuchaba y decía, hoy no estamos escuchando a Enrique, estamos escuchando a Galileo de nuevo, porque el universo está escrito en caracteres matemáticos. O el universo, a fin de cuentas, seguimos pensando de manera clásica, sigue siendo, como decíamos también, una gran máquina de cómputo, de tal modo que hay afirmaciones que son indecidibles, que son fenómenos que se dan en el universo. Son fenómenos que se dan en el universo y como tal son indecidibles desde dentro de nuestras propias teorías. Y el otro día, pues con la teoría de los multiversos, incluso hablábamos de fenómenos extraños que, oye, pues es que son indecidibles. Y como tal, vendríamos a explicar una teoría del todo que entrara dentro de los resultados de incompletitud de nuestras teorías formales, o de la potencia expresiva de nuestros lenguajes formales. Es decir, incluso podríamos decir, de acuerdo al segundo teorema de limitación, que la afirmación que dice que la teoría del todo explica el universo todo, el universo en su totalidad, es asimismo indecidible o indemostrable. Es lo que te quería preguntar. Cuando hablas de teoría del todo, ¿te refieres a esta primera parte o te refieres a una segunda parte de una teoría o conjunto de teorías científicas que expliquen la realidad toda en su conjunto? Más bien lo segundo, porque para lo primero se ha ido reservando, o yo he ido observando que se reserva el término de GUT, Grand Unification Theory, es decir, son las teorías de la gran unificación que hacen referencia más específicamente a lo que tú has mencionado en primer lugar, a la integración en una única teoría de las cuatro fuerzas fundamentales, ¿no? Claro, pero entonces se Espera, es que he visto una posible solución en tu o un intento de solución. No, pues cállate porque te mueres, déjalo. Que me parecía una solución bonita, ¿no? Que era el silencio matemático que proponías, ¿no? A la primer Wittgenstein, ¿no? A la séptima proposición del Tractatus, ¿no? El silencio, ¿no? Tiene que haber un silencio matemático porque sabemos que hemos conseguido unificar nuestras grandes teorías, pero aún así sigue habiendo algo más allá que somos incapaces de expresar, incapaces de decir desde nuestros lenguajes formales, pero que bueno, ahí está. Así que callémonos, ¿no? Hagamos una teoría del todo sin matemática o con una matemática. Se puede hacer un chiste fácil, ¿no? Una teoría del to-do, ¿no? Que eso se utiliza mucho en matemáticas también, ¿no? No, vamos a ver, yo sí lo he distinguido y me he referido más bien a las theories of everything, ¿no? A la teoría del todo, a los componentes epistemológicos, las expectativas epistemológicas. Porque una gran unificación, al fin y al cabo yo contra eso no tengo nada. Cualquier teoría física, pero cualquiera, en la medida en que utilice matemáticas, debe ser consciente de que contrae, como tú has dicho, porque son víricas, porque las matemáticas son ciencias, pertenecen al ámbito de las ciencias formales. Entonces cualquier disciplina que las utilice para representar un sistema o el comportamiento de un sistema, necesariamente contrae las limitaciones que ya se hayan producido ahí. Eso es una cosa que a veces nos cuesta trabajo comprender, siempre lo digo, ¿no? Las limitaciones de la lógica, la gente tiende a pensar, como la lógica es una ciencia muy rara que apenas se utiliza, no afecta a nadie, ¿no? El problema es muy grave, cuando una limitación aparece en lógica, como la lógica no tiene contenido propio, afecta a todas las teorías. Por eso, digamos, los defectos de la lógica son profundamente infecciosos, ¿vale? Por tanto, cualquier teoría, ya no de la gran unificación, cualquier teoría física debe ser consciente que en la medida en que utilice cierto aparataje matemático, se compromete, contrae, hereda las limitaciones que ya se han producido en ese ámbito. Eso es algo que está permeando ahora, creo, ahora, la comunidad, digamos, de físicos más ilustrados, como estos que por fortuna tenemos en la sala, que sí que pertenecen a esa categoría. Pero los hay bastante menos ilustrados. También los hay bastante más digamos, más soberbios, digámoslo así, ¿no? Más soberbios, como hay filósofos soberbios. Entonces, yo en esa medida lo decía, es decir, me refería más a las teorías del todo en la medida en que se empieza a hablar de eso con unas pretensiones de totalidad muy ambiciosas, muy ambiciosas. Claro, pero estos días hemos visto que a los compañeros físicos no les cuesta ya asumir la idea del relato, aceptar la idea del relato, ¿no? No, es que las teorías científicas son un relato que nos damos. De tal modo que la teoría del todo vendría a ser otro relato más que nos hemos dado a final del siglo XX y comienzo del siglo XXI.
pero bueno, va a ser un relato que vamos a mantener durante un tiempo hasta que generemos otro. No, yo, mira, una de las cosas que hablaba con Creo que es un Enrique, poco la situación. con que- Romerales esta mañana, ¿no? No lo sé. Charlando en el café, va por algo que acabas tú de decir, que a mí me atraes. ¿Podría ser, por ejemplo, una consecuencia de una teoría cosmológica que el universo tiene, seamos más, por ser más desafiantes, que no tiene ni principio ni final, que es eterno? Y sin embargo, no ser capaces de calcular nada a ese respecto. Es decir, ¿podemos imaginar una cosmología hecha de afirmaciones no cuantificables? Esa es la pregunta. Porque si somos capaces de hacer tal cosa, todo lo que yo he dicho no tiene aplicación. Y si a eso le llamáis física, entonces adelante. Y si eso es una... No, quiero decir, si a eso se le puede llamar física, entonces adelante. Y si además es conocimiento positivo, entonces sí. Pero bueno, seamos radicales. Podríamos llegar a imaginar, además esa idea me la diste tú, podríamos llegar a imaginar una ciencia física sin contenidos matemáticos, o con el mínimo de ellos. Sí, eso en parte era un poco estas jornadas que hacía Pedro, que conocimos, de mezclar teatro, científico divulgativo. Él tenía esta teoría de que la ciencia ficción rigurosa de hoy era ciencia de mañana, ¿no? En el sentido de que no solo como divulgación, él lo planteó además en una de sus últimas charlas, no solo digamos el teatro científico como divulgación, sino también como investigación científica. Entonces, claro, ahí surgía, y eso es, bueno, está relacionado con lo que has dicho, claro, una teoría para una totalidad de realidades, puntos de vista múltiples. Yo creo que incluso sin entrar en unas profundidades, parece obvio que si tienes puntos de vista distintos, tienes... y hay cosas que la realidad física que uno siente, no sé si la realidad física, la realidad que uno siente, hay cosas que no cumplen esos principios de no contradicción, por ejemplo. Es decir, ¿no? Pues qué sentimiento no es contradictorio. Es decir, obviamente si el todo incluye todas estas cosas, claro, no sé. Pero sería, a mi punto de vista, muy interesante, sobre todo en cosmología, donde se tratan elementos y conceptos que se alejan un poco de este patrón matemático-físico. Sería muy interesante, bien para la divulgación, bien para aportar nuevos puntos de vista, ese tipo de investigación científica que no rechazase el lenguaje matemático formal, pero que tampoco se limitase solo a ese punto de vista. No sé. Espera, está aquí y ahí da bebiendo, pero nos van a echar, lo digo en cuartito de hora. Y luego seguimos fuera, ¿eh? Vistas las limitaciones de las matemáticas que nos has explicado, y a mí me hace pensar que también tiene que ver con las limitaciones del lenguaje y de la propia condición humana. Y me hace dudar de la consistencia o la fuerza que pueda tener explicativa la física, por ejemplo, a un nivel ya de hablar de teorías del todo, etcétera, que son cosas bastante ambiciosas. ¿No habría entonces que orientar, tal vez, antes de hablar de teorías que unifiquen diferentes ciencias como la física, la matemática y la fundación de las mismas, el estudio de la conciencia mismo? Lo más fundamental. Es decir, si el problema de la matemática, que es bastante grave, entre comillas, también es el problema del lenguaje, etcétera, no habría que estudiar eso desde un punto de vista de la conciencia, de la relación de la conciencia y el lenguaje con el mundo. El problema de la conciencia es... Bueno, el problema, todos los problemas que se derivan de la conciencia, y porque parece que confiamos mucho en la matemática a la hora de investigar acerca de la realidad, del mundo y tal, pero hemos visto también que hay problemas, es decir, y problemas bastante graves de fundamentación, etc. ¿No es ese un problema que proviene de la conciencia misma, es decir, de la condición humana? ¿No habría que empezar ahí primero, antes de a niveles tan grandes, ¿no? A ver, esto es complicado. Lo más que puedo decir. Yo no sé mucho, ¿vale? Y tampoco es una disciplina que me atraiga especialmente, ¿no? La filosofía de la mente y este tipo de cosas. Yo sí te puedo decir que lo que hemos ido averiguando es que sí existe algo así como una ciencia de la limitación en cuanto al conocimiento. Es decir, hay parte, ya solo de ciencia de los límites, ¿eh? Limiting Science. O sea, hay libros sobre esto,
Y son libros que intentan de alguna manera ver qué tienen en común todas las limitaciones que nos hemos ido encontrando en la ciencia contemporánea, porque la ciencia del siglo XX nos dice muchas cosas de que sí podemos hacer, pero nos dice muchas más que no podemos hacer, curiosamente. Yo siempre os lo he dicho, la lógica es una ciencia de lo que no se puede hacer. O sea, si aprendes algo es porque te dice lo que no es posible, no porque te diga lo que sí es posible, ¿no? Porque dice poco realmente ese respecto. Entonces, uno, es verdad que los problemas que yo os he contado aquí parece que son de las matemáticas y en realidad son problemas más bien de los lenguajes humanos. Ya lo he dicho. No es porque tratemos con números, es lo de menos. O sea, probablemente uno de los resultados más bonitos, una de las formas más bonitas de abordar los resultados de Gödel, es entender que lo que Gödel realmente descubrió es que la aritmética es autorreferencial. Ahí. Es decir, que es la primera teoría. Faltaba. Es la primera teoría autorreferencial. ¿Y qué es lo que él sabía? Que la autorreferencia es el componente esencial de la significación de los lenguajes humanos. Y que en un lenguaje en el que exista suficiente cantidad de autorreferencia, tienes paradojas. Entonces, es un problema de los lenguajes humanos, de cómo el ser humano significa. De cómo el ser humano utiliza signos para significar. En ese sentido, es muy interesante y se podría abordar la ciencia de las limitaciones en ese sentido. En ese sentido yo sí lo entiendo. Más no. ¿Podemos resolverlo ahí? Hay muchos resultados de lógica matemática que están esperando traducción. Os he mencionado dos, ¿vale? Pero tenemos otros dos más, que son de una belleza impresionante y que nos hablan sobre la limitación. Es el teorema de Levenheim-Skolem, simplemente lo menciono, y otro es el teorema de Lindström. Son todos ellos teoremas que si tú los ves tiran para atrás, pero si eres capaz de traducirlos, te dan mucha impresión sobre por qué no podemos expresar mejor de lo que queremos. Es decir, por qué los lenguajes, incluso cuando son perfectos en su diseño, cuando son lenguajes de orfebre, es decir, cuando están construidos en la mesa de operaciones, paso a paso, con cada elemento controlado, lo que nos sale no es mucho mejor que lo que ya teníamos. Y ahí sí que hay una bonita ciencia de los límites que está en ciernes. Pero podemos resolver eso. Es lo que he mencionado antes. Creo que el estado del conocimiento probablemente experimentaría un salto hacia adelante cuando hubiéramos conseguido generar conceptos de una índole muy distinta a los que ahora tenemos. Y que ahí tenemos una limitación fundamental, pero más no te puedo decir. ¿Carmen? Sí, yo quería decir respecto a lo de la realidad, no es una pregunta así, es que, por ejemplo, uno de los problemas en ciencia es el origen de la vida. Y se ha estudiado sobre el plegamiento de proteínas para intentar ver cómo es posible que se forme y se doble la proteína. Y se necesitaría un ordenador súper grande que estuviera trabajando la edad del universo para poder llegar a obtener ese plegamiento. Quiero decir, eso nos resta, como decías tú, de no investigar en si una proteína se dobla o no se dobla, o qué medicamento vamos a tomar, o por ejemplo los anestésicos no se sabe el mecanismo de acción y están continuamente haciendo operaciones. Es decir, yo creo que es arañar secretos a la naturaleza, debemos de seguir, pero entonces cualquier científico que piense saber el origen de la vida, pues yo creo que quizá no llegue nunca. O sea, no sé. Es un problema... Pero ¿describirías? Es imposible describir. ¿Describirías esos secretos de la naturaleza como los secretos del arte de calcular que la propia naturaleza utiliza? ¿O dirías más bien, creo que es por donde tú vas, no son cálculos, no tenemos concepto para eso, pero sí podrías decir que no son cálculos? Porque decir, lo que tú dices es, lo hace. Muy bien, pero es decir, eso que hace, lo que hace, ¿lo describirías o nos atreveríamos a describirlo ya como un cálculo o como otra cosa? Pues yo, que hoy es el día de la poesía, se describiría mejor con un poema. Probablemente. Pero los poemas se calculan. Apropiado. Pero que tampoco hay que ponerse tremendo, ¿no? Yo recuerdo lo que comentábamos en clase cuando yo hacía la carrera, que sí, la aritmética es indefinible, incompleta, inconsistente, pero funciona. Claro. Es decir, que nuestra ciencia se ve afectada de grandes limitaciones, pero funciona gratamente. Nos guste o no nos guste, nos podemos poner muchas veces negros, no, mira aquí qué agujero, nos vamos a ir todos. No, que funciona, o sea, que funciona notablemente bien. Ahí voy. A ver, y es lo que tú estás diciendo ahora.
Cuando nosotros no pretendemos sobreexceder las fronteras de los problemas que analizamos, los solemos resolver bien. Y solemos encontrar esperanza, que al fin y al cabo, señores, esto de lo que va es de tener una razonable esperanza, ¿no? Ahora bien, cuando no nos ponemos esos límites, cuando forzamos, cuando desbordamos nuestros conceptos, nos encontramos con problemas evidentes. Tampoco es que sea un acto de soberbia intelectual desbordar esos conceptos, llevarlos, caso de teoría de conjuntos, el conjunto de todos los conjuntos, por eso no es un conjunto. No, tenemos que hacerlo, pero también tenemos que ser conscientes de que nos vamos a encontrar probablemente límites y que nuestra soberbia va a tener un peso, ¿no? Y que va a tener una serie de consecuencias. Entonces, en ese sentido, bueno, pues... bien, ¿qué os he dicho muchas veces? Cuando uno sale de una de estas reuniones, probablemente uno no se crea que si se monta un avión, este va a volar, porque eso es lo improbable. Pero esto es el defecto de los filósofos, que convertimos en teoría lo improbable. No, por fortuna los aviones vuelan, las matemáticas no han demostrado ninguna inconsistencia, pese a que sepamos que no son demostrablemente consistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a pequeña escala las cosas funcionan bien. ¿Por qué? Pues porque somos animales y estamos atenidos al medio, es decir, nuestra mente no es la casualidad. Es decir, no es que cayera el cerebro humano encima de dentro de la cavidad craneal de un homínido, y a ver si se entiende el mundo y ellos. No. A ver, nuestra forma de cognición es una consecuencia de la adaptación al medio. Por tanto, es de esperar que funcionemos razonablemente bien. El problema es cuando nuestros conceptos, que son razonablemente adaptativos para entidades concretas, entornos concretos, los proyectamos hacia adelante sin restricciones. Kant sobrevuela la sala, ¿no? ¿Puedo? Antes, si te he entendido bien, se pedía, y tú decías que igual no, en fin, que recordemos que sí, que los fundadores de todo esto, que no eran lógicos ni filósofos, sino matemáticos, eso es verdad, ¿no? ¿Habría un punto débil en la armadura? Es una pregunta, no es una objeción. ¿Habría un posible punto débil en la armadura de todo eso que has expuesto, en lo que has dicho de que la prueba ha de ser finitaria? Es decir, la exigencia de que la prueba sea finita o finitaria, no podría ser es decir, no se podría soñar... Bueno, yo creía que no se vais a dar cuenta. No, vamos a ver, ellos no, pero en fin, entiéndeme. Quiero decir, la exigencia de que en un número finito de pasos, es así, ¿no? Esto no podría ser un posible punto de entrada para otra cosa, eso que tú decías de otra posible manera de conceptualizar o de probar. Sí, no. En este caso, o si quieres, desde un punto de vista puramente para mi información, ¿existirían pruebas infinitarias? Sí. Bueno, existe. Pero no te enfades. Sí, Gensen, una aquí. Gensen en el 37 da una demostración no constructiva de la consistencia de la aritmética de Peano, pero lo hace utilizando lo que se denomina inducción transfinita. Quiero decir, finitario ahí quiere decir algo así como los procedimientos matemáticamente sanos, o sea, aquellos que todos podemos reconocer como exentos, por eso te decía antes de que una prueba lógica es muy robusta, exentos de crítica posible. Si tú admites procedimientos no elementales que comprometen la existencia de infinitos no constructibles, etcétera, etcétera, entonces tú tienes un bagaje, una cantidad de herramientas disponible que te puede permitir dar una prueba. La cuestión es, a ver, en matemáticas nada se crea ni se transforma, solo se cambia de sitio, ¿no? Entonces lo que has cambiado es la duda de sitio. Vale, ahora tienes una demostración de la consistencia basada en procedimientos no elementales. Vale, pues muy bien. Ese es el problema. O sea, en ese sentido sí, pero vamos, admitimos que finitario en ese contexto significa matemática sensata, por así decirlo. ¿Vale? Pero es verdad que existe una prueba no finitaria, no constructiva, no elemental. ¿Vale? Bueno, pues, si no tenéis más... El próximo día eres tú, ¿no? Sí.